Tradición, cultura, fe, esperanza, filosofía y controversia. Son algunas características que hacen referencia al catolicismo. En México, la fe católica está conformada de feligreses y la Arquidiócesis Primada de México. La Arquidiócesis Primada es una de las organizaciones más representativas y significativas de todo el mundo. Para hablar un poco sobre el tema, tuvimos el honor de entrevistar al Padre José de Jesús Aguilar, quien ha participado en diferentes programas de televisión y radio. También ha salido en diferentes películas y ha estado en pláticas y conferencias en diferentes escuelas, como la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, cuenta con un canal de YouTube donde documenta sus viajes a Tierra Santa y de numerosas publicaciones en medios impresos. A grandes rasgos, ¿cómo empezó su carrera como sacerdote? Bueno, mi carrera empieza a partir de una inquietud por la vocación. Yo creo que todos los jóvenes, cuando llegamos a una determinada edad, buscamos no solamente cómo obtener un recurso. En ese momento yo me encontraba estudiando ya en la Escuela Superior de Comercio, en el Politécnico Nacional, y una de mis novias me llevó a una plática en donde pues yo en aquel tiempo no estaba muy cercano a la iglesia, pero el sacerdote que dio la plática no solamente era director del coro de la Ópera de Bellas Artes, maestro de arte, un conocedor de historia, y él me hizo entender que un sacerdote no es alguien que se la pasa celebrando misa, sino que un sacerdote puede ser ayudante en la parte de psicología de las personas, cambiar las estructuras a través de la sociología, ayudar a valorar la historia, ayudar a que a través del arte la gente se acerque a Dios, y entonces eso me abrió una perspectiva muy grande, y entonces fue cuando dije, quiero ser sacerdote. Estamos hablando de aproximadamente los 18 años. Y a grandes rasgos, ¿cómo se conforma la Arquidiócesis Prima aquí en México? Bueno, la Iglesia, para tener un mejor servicio, tiene que dividir, vamos a decir, los territorios a nivel mundial para que de esa manera se pueda trabajar por sectores. Lo que hace, digamos, en cualquier empresa importante es sectorizar para conocer qué tipo de gente hay. No es lo mismo trabajar en Tepito que en Las Lomas, no es lo mismo trabajar que en la selva lacandona, que por ejemplo en las líneas fronterizas. Y entonces la Ciudad de México es un territorio muy particular. Cada territorio tiene que tener una cabeza que se le llama obispo o arzobispo. Obispo viene de la palabra griega inspector, que es el que se tiene que encargar de que todo esté funcionando adecuadamente y si es necesario corregir algo, se pueda corregir. Esta arquidiócesis, llamada así porque es grande, de la palabra archi, que significa grande, se le aplica porque normalmente se utiliza para los territorios la palabra diócesis. Y archidiócesis significa es un territorio muy grande o bien con una cantidad muy importante de gente. La Arquidiócesis de México es la más grande de todo el mundo. Y entonces el obispo tiene que dividir este territorio y está dividido en 8 zonas y cada una de las 8 zonas también está dividida en territorios que se llaman parroquias. La gente piensa que una parroquia es la iglesia. No, parroquia es un territorio donde está una iglesia parroquial. Y en cada parroquia hay un sacerdote que tiene que estar al frente de todo ese territorio y llevar las listas, los documentos de quién se bautiza, quién se casa, etc. Y sobre todo atender las necesidades de la propia parroquia. La participación de las parroquias, ¿qué impacto tienen en la sociedad desde su perspectiva? El impacto que tiene es que toda esa gente que tiene y trata de vivir ciertos valores van permeando en la sociedad. Si tú tienes una sociedad donde hay gente que no tiene valores, pues eso es lo que va a permear. En cambio, la gente que asiste normalmente a la parroquia tiene otra concepción. Vamos a poner un ejemplo. Generalmente los niños, cuando van a hacer la primera comunión, es la primera vez que se dan cuenta ampliamente de lo que es bueno y lo que es malo. Porque si bien en la casa les han dicho esto no está bien, esto es incorrecto, cuando asisten a una reunión donde hay varios niños, donde se reflexiona sobre la sociedad y sobre lo que es el bien y el mal,
lo primero que ves es que cuando van a hacer la primera comunión y se acercan a confesar, tienen una claridad de lo que es correcto y lo que no es correcto. Y aquí encontramos una gran diferencia entre, por ejemplo, niños de la calle, con quienes yo he trabajado, que ni siquiera saben que es malo robar, que no saben que es malo faltar el respeto a las personas, etc. Entonces, ¿cómo influye una parroquia, especialmente en la vivencia de valores? Otro ejemplo es cuando una quinceañera va a tener su fiesta, a veces nada más están pensando mi fiesta, el vestido, el pastel, los chambelanes, y cuando vienen a la plática se les dice, no, los 15 años y la juventud no solamente es eso, implica un compromiso en tu casa, un cambio, una responsabilidad, un cuidado con tu sexualidad y muchas cosas más. Y claro, esto también va repercutiendo en favor de los jóvenes para que digan no a la droga y a otro tipo de adicciones. Bueno, cambiando un poco de tema, personalmente, ¿usted cuál es la concepción o definición de religión y de fe? Bueno, yo creo que hay una gran diferencia entre una religión, que para mí no es el término correcto, y una espiritualidad. La fe es creer en cualquier cosa. Y la fe puede ser un valor o puede ser un antivalor. Porque, por ejemplo, si una muchacha le cree a un muchacho que se va a casar con ella después de que se acueste, bueno, yo creo que esa muchacha está teniendo una fe incorrecta. Alguien que me dice, entra ya a la droga, no te va a pasar nada, es una fe incorrecta. Hay personas que ponen su fe en los cuarzos, muy respetable, que ponen su fe en un esqueleto llamado Santa Muerte, muy respetable, que ponen su fe en lo que sea. Vivimos en un tiempo en donde la gente tiene mucha fe, pero le falta sabiduría para saber en qué creer. Entonces, desde mi punto de vista, la fe, cuando va ligada a la sabiduría, es algo correcto. Cuando no, no. El siguiente punto es la religiosidad. La religiosidad es una palabra que está derivada del latín, que significa religare. Viene de volver a ligar un aspecto humano con un aspecto divino, y es como unirme a los dioses a través de ciertos ritos. Y yo creo que aunque los ritos son importantes, más que los ritos es la vivencia de un compromiso y de una fe. Propiamente podemos decir que hay gente que tiene religión, pero no tiene espiritualidad. Van a misa, pero no viven espiritualmente como se debe de vivir. Están casados con la iglesia, pero no están viviendo como se debe de vivir en pareja. Llevan a bautizar a sus hijos, pero en el mismo bautizo se emborrachan y cometen una gran cantidad de tonterías. Entonces, tener una religiosidad, una religión es fácil, incluso la puedes tener y nunca ir. En cambio, tener una espiritualidad es algo mucho más difícil. La espiritualidad te transforma y te cambia. Bueno, también en este caso, ¿cree que las personas tienen una diferente cosmovisión dependiendo de cada una de ellas? O sea, sí, yo creo que cada persona, de acuerdo a sus principios, su formación, sus estudios filosóficos, etc., tiene una idea de un mundo totalmente distinto. En el punto de vista de la Iglesia Católica, creemos en un universo que es mucho más grande de lo que creemos que puede existir vida en otras partes, porque Dios no solamente pudo haber creado vida en este mundo, pero lo que sí creemos es que la vida es una responsabilidad para tratar de ser mejor, para tratar de conservar el mundo, heredarlo a las distintas generaciones y sobre todo, lo más importante que el ser humano puede hacer es vivir en el amor. Okay. Bueno, en ese sentido, hemos visto en su trayectoria que ha viajado a diferentes países como de excursión, por ejemplo el de Tierra Santa. ¿Ha visto esa cosmovisión diferente? O sea, en la misma religión, o sea, ¿se ha visto diferente la cosmovisión de la misma de religión tanto en México como allá? ¿Es diferente o es igual? Es muy semejante. Yo creo que más bien lo que cambia no es la visión del universo, sino la visión del ser humano. Estuve 7 años encargado de las cárceles. Entonces, entrar a una cárcel y ver la visión del ser humano desde ahí, caray, es totalmente distinta de alguien que está encerrado, alguien que está limitado.
es totalmente distinta desde los guardias que están corruptos, desde las mamás que tienen que pagar para entrar a este lugar, desde el mundo de la justicia, que es una porquería, donde parece que solamente tiene dinero el que tiene más, etc. Y tuve que ir como bracero también para conocer esa realidad, trabajar de albañil, trabajar de jardinero, y es distinta la visión del mundo cuando estás en Estados Unidos como alguien ilegal, cuando vas como trabajador de alguien que es el que tiene el poder y el control. Es muy distinta la visión de la gente que tiene que emigrar de sus países, que no tienen casa, no tienen seguridad, no tienen trabajo, lo único que tienen es su fe y Dios. Y cuando viajas a lugares como Europa, donde se respeta más la naturaleza, se respeta más el mundo de los animales, hay una mayor inclusión porque hay semáforos con sonido. ¿Para qué? Porque los ciegos dicen, somos ciudadanos también. Hay lugares donde se puede reunir gente de todo tipo porque tiene una visión distinta del ser humano y del respeto. Y evidentemente viajar a lugares como Israel, donde están conviviendo judíos, musulmanes, palestinos, católicos griegos, católicos ortodoxos, católicos armenios, católicos coptos, etc., demuestra que aunque hay un pensamiento totalmente distinto, se puede convivir cuando hay puntos importantes, ¿no? ¿Qué es lo que usted, bajo su perspectiva, considera? Bueno, se ha visto que hay como unos ciertos clichés o tabús sobre la religión y eso hace que haya o se vean unas ciertas anomalías. No sé, por ejemplo, que los jóvenes ya no quieran incluirse muchas veces a la iglesia. Entonces, bajo su perspectiva, ¿dónde ve que está la falla o el problema? Hay varios puntos que yo he luchado porque se vayan resolviendo. Primero, el que la gente no puede amar lo que no conoce, no puede valorar lo que no conoce. Cuando aquí en México empezaron estas campañas, con Raúl Velasco en un programa muy popular donde se hablaba de Conozca México y se hablaba de los huicholes y de las danzas y del mole y de las tradiciones, la gente empezó a valorar México. Y cuando era joven, yo precisamente por eso estaba alejado de la iglesia, porque iba a ponerme ceniza, porque pues tú póntela, decía el papá o la mamá, y vamos a ayunar en la vigilia. ¿Y por qué en la Semana Santa? ¿Y por qué hay que echarle agua al niño en la cabeza? ¿Y por qué se le pone el aceite? ¿Y por qué? Pues no te explicaban. Y cuando tú no entiendes algo, no lo valoras. Y los jóvenes ahora quieren entender todo, tienen un mundo de signos que les encanta, y cuando entienden los signos, están felices. Entonces, el primer punto, toda religiosidad, sea la musulmana, la judía, la católica, tiene que dar una enseñanza clara de qué es lo que se está creyendo. El segundo punto es que las ceremonias, también las celebraciones, no tienen que ser aburridas. No porque una cosa signifique entrar en contacto con Dios, tiene que ser aburrida. Es cierto, habrá momentos de silencio, momentos de una parte íntima, pero cuando toda la música es aburrida, cuando no entiendes lo que está hablando, entonces ahí empezamos con un problema grave. Y luego también que actualmente se pueden descubrir tantas luces y tantas sombras en una familia, en una sociedad, incluso dentro de la iglesia. En una familia muy buena aparece alguien que ha actuado muy mal o que tiene pensamientos absurdos, ¿no? O en una sociedad, quizás un mexicano hable mal de Yalitza Aparicio, pero eso no significa que aquella familia o que México esté en contra de los indígenas. Y lamentablemente en la iglesia han aparecido también obscuridades muy malas. Pero estas oscuridades no significa que toda la iglesia sea oscuridad. Cuando la gente ve un problema, un escándalo de estos, que a todos nos duele, por supuesto, parece como que borran toda la parte positiva, todo el trabajo de la Madre Teresa de Calcuta, las misioneras, los misioneros, los catequistas, los jóvenes que están trabajando, parece que todo eso no importa y se crea un sentimiento de aversión contra la iglesia. Entonces yo creo que tendríamos que hablar claramente de las luces, pero sin negar las sombras, y de las sombras sin también negar las luces.
Y finalmente, yo creo que otra parte muy importante es que muchos dentro de la religión católica quieren todo fácil y rápido, por lo que hablábamos de la religiosidad. Bautíceme a mi hijo, oye, ven a las pláticas, no. Y lamentablemente este grupo de personas pues son una muy mala carta de presentación para la iglesia. Pero yo creo que los laicos que están trabajando ahora, es decir, los que no son curas o monjas, sino que forman parte de la iglesia, están haciendo cosas maravillosas. Y en ese sentido, usted que ha estado, pues, en cierto modo, más allá de la iglesia, ha estado en otras partes de la esfera pública, ¿qué representa para usted estar en ese entorno? Bueno, yo creo que en primer lugar, el que entiendan que un sacerdote es un ser humano más, con necesidades, con pensamientos, con proyectos que no vas a imponer, pero tampoco vas a dejar que te impongan. Vas a defender tus principios, tus valores, tus gustos, y no significa que porque hables de ellos estás en contra del de los otros, ¿no? En segundo lugar, que la gente sepa que el sacerdote no se la pasa celebrando misas todo el día. Porque hay gente que piensa, el sacerdote que hace misas todo el día. No, un sacerdote puede celebrar 2 misas al día, nada más. Y los demás tiempos, ¿qué pasa? En la iglesia casi no hay ningún movimiento. ¿Qué hace el sacerdote en ese momento? Cita personas para ayudarles, hace algunos escritos, habla quizás con algunos grupos, en fin. Y en mi caso, como durante todo este tiempo la iglesia estaba sola, pues yo prefiero salir o bien a los medios o a través de los videos y de este tipo de cosas. Un sacerdote también puede tener hobbies, puede tener su tiempo libre y dedicarse a lo que sea. Y de repente la gente dice, ¿y por qué ese sacerdote está estudiando música? ¿Y por qué ese sacerdote va a jugar fútbol? ¿Y por qué ese sacerdote va a tomar clases de danzón? ¿Y por qué Pues porque tenemos momento libre también y necesitamos divertirnos y sacar algunas partes que necesitamos como seres humanos. Okay. Y bueno, para usted, ¿qué responsabilidades o qué beneficios ve en el estar en los medios de comunicación? Bueno, al estar en los medios de comunicación automáticamente te conviertes en una persona pública y por lo tanto en alguien al que te pueden agradecer lo que haces, pero también en alguien que recibes toda la porquería y toda la basura que puede haber alguien. Porque hay gente que no diferencia entre tu persona y la iglesia como tal, o que no diferencia entre tu persona y algún grupo en particular. Entonces, por ejemplo, sale algún asunto de algún sacerdote que dio mal ejemplo y van contigo, eres de lo peor. Oye, yo creo que somos personas totalmente distintas. O bien, personas que lamentablemente tienen su carita de huevito, ¿no? Que ellos se consideran nadie. Yo digo esto porque alguien que se considera importante, mínimo pone su imagen, quién soy. Pero si alguien se avergüenza de quién es, o bien se quiere ocultar, ¿verdad?, de sus bajezas o de lo peor que puede hacer, pone ese huevito y entonces te empiezan a atacar. Y uno entiende, caray, esta gente está envidiosa de tal o cual cosa. Por ejemplo, de los videos que subo de los viajes, los subo porque yo siento una gran alegría el poder viajar. En estos viajes me invita una agencia de viajes que dice, necesitamos un sacerdote que venga y que nos hable de historia, y que nos hable de arte, y que nos hable de religión. Yo tengo varios posgrados, tengo 5 posgrados, entonces puedo hablar de todo esto, y eso ha facilitado que me inviten sin que yo tenga que pagar nada, o mejor dicho, pagándolo con mi trabajo. Pero cuando estoy viajando digo, ¿y por qué la gente no va a poder conocer esto? Entonces dedico mi tiempo para con el celular tomar lo que puedo y después lo subo. Y hay gente, ¿por qué anda viajando? Se está gastando el dinero de la gente, ¿quién sabe qué? Bueno, así es como entiendes tú. Y también durante un tiempo me trolearon, ¿no? Ustedes saben lo que es la palabra trolear, donde centenares de huevitos empezaron con cosas ofensivas. También me hackearon mi cuenta en alguna ocasión y eso es lo que implica el ser personaje público. Pero creo que dentro de los más de 100,000 seguidores en mi canal de YouTube, más de 200,000 en Twitter,
y sobre todo los que me han escuchado en la radio durante más de 15 años, en Imagen, en mi programa, o ahora los más de 8,000 programas en Radio Fórmula, pues tú te das cuenta de que hay mucha gente agradecida. Además, creo que soy el primer sacerdote que ha hecho la Biblia en radionovela, el primero que ha puesto un curso de autoestima para toda la gente y que lo ha subido en forma gratuita, el primero que ha subido un curso de tanatología, y el único, creo, que además de esto ha escrito 10 libros sobre distintos temas, ¿no? Bueno, dejando un poquito de lado esto, ¿qué opina usted con lo que está pasando actualmente política y socialmente? Es algo muy complicado y de hecho opinar sobre esto, ya como acabamos de hablar, te puede traer porras de una parte y ataques por el otro. Estamos en un momento en que la sociedad está muy polarizada por alguien que no debería de polarizar a la gente. Yo creo que cualquier gobernante que haya sido electo para cualquier cargo público no debe representar solamente a quienes lo eligieron o al grupo que representa o al partido que representa, porque eso se llama discriminación. Y en un lugar, yo creo que no se puede discriminar ni a un homosexual, ni a un minusválido, ni a un musulmán, ni a una persona rica, ni a una persona pobre, ni a ningún campesino. Si un gobernante hace eso, está faltando a uno de los principales valores, que es precisamente el respeto a los demás. Etiquetar desde cualquier punto de vista, seas gobernante, seas presidente, seas lo que sea, y decir, estos son fifís, estos son chairos, esto es propiciar esto, un desencuentro. Y aprovecharte especialmente del desencuentro, del encono, para sacar tu propio provecho. Y a mí no me parece que así es como se gobierna un país. A mí me parece que un país es, muy bien, vamos a ver cómo conciliamos, vamos a ver cómo tomamos el punto de vista de todos, pero lo que sí me doy cuenta es que a esta situación se llegó por un enojo, por un hartazgo de los gobernantes anteriores. Es decir, la gente ya no votó ni siquiera por un proyecto en particular, sino votó enojada. Y cuando la gente vota enojada, después se arrepiente, como pasó en el caso de Estados Unidos, ¿no? La gente estaba harta de porquerías y sigue estando harta, pero no, yo creo que el enojo no se debe de aprovechar para polarizar, para dividir, sino, muy bien, después del enojo pasamos a acciones con sabiduría. Bueno, ahorita que estaba hablando, menciona como de la unidad de las personas, y si es posible, bueno, en su opinión, esa unidad, o sea, de todas las personas. Mira, te voy a poner un ejemplo. Entre los musulmanes y los cristianos ha habido muchos desencuentros. El Papa no es musulmán y ha visitado países musulmanes. Incluso el Papa ha tenido gestos como el que ustedes vieron en los medios, donde se inclina a besar los zapatos de dos grupos antagónicos que también participan del Islam, pero son antagónicos. Si ponemos atención en lo que nos une y no en lo que nos desune, creo que podemos salir adelante, ¿no? Okay. Bueno, para finalizar esta entrevista, ¿cómo resumiría en una sola palabra su carrera y su trayectoria? Yo creo que mi carrera la definiría como, en primer lugar, única, individual y repetible. Yo creo que cada persona tiene que buscar su propio camino. Cuando yo entré al seminario, antes de entrar pregunté, disculpen, para ser sacerdote tengo que dejar de ser yo, porque si quieren que sea como ese que está siempre de negro, siempre rezando, con los ojos arriba, como en las películas, ese no soy yo. Tendría que renunciar a quién soy yo y eso sería absurdo. Yo desde niño estuve trabajando en Televicentro, en programas infantiles, estudié con Amalia Hernández baile, me encanta el baile, estudié magia, me gusta la música, me gusta componer, me gusta hacer teatro. ¿Con esto puedo ser sacerdote?
Y entonces me dijeron, no hay ningún problema. Entonces, no espero que nadie siga mi camino porque eso sería traicionarse al suyo. Pero sí invito a que cada persona, desde lo más profundo de su corazón, piense quién soy, qué busco, qué quiero, cómo puedo dejar huella en el mundo, aunque los demás me critiquen, y sobre todo en camino para el bien de los demás y en el camino a la trascendencia. Bueno, muchísimas gracias, padre. Muchas gracias. ¿Algo más que quiera añadir? No, solamente, particularmente en este momento, dirigirme a los jóvenes que estarán escuchando esta clase o esta entrevista. En la vida del ser humano tenemos pocas oportunidades para hacer lo que queremos y tenemos que defenderlo a cualquier costo. Y a ustedes que les han dicho que a lo mejor no valen porque tienen un determinado cuerpo, porque no tienen tal dinero, porque no tienen tal número, un teléfono de iPhone o lo que sea, no caigan en la trampa. Los seres humanos valen por sí mismos, no por el dinero que tengan, el cuerpo que tengan, los diplomas que tengan, sino por lo que son en sí. Muchas gracias.